Nicolás y Alejandra, la épica y fastuosa historia del zar Nicolás II, el hombre que perdió un imperio por no saber decir no a su esposa. Esta película fue creada en 1970 por el director Franklin J. Schaffner. La producción queda en manos de Sam Spielberg, Andrew Donnelly junto con el director. Sus protagonistas fueron Nicolás II, Alejandra, las niñas Olga, Tatiana, María y Anastasia, junto con el pequeño Alexis. Acompañando a la mujer, encontramos a Rasputín. Y en el mando político tenemos, por ejemplo, a Lenin, Trotsky, Kerensky y Stalin. El género de la película fue dramático. Esta película narra la reconstrucción de la vida de Nicolás II, el último zar de la dinastía de los Románov, y de su esposa Alejandra, durante los años de corrupción, opresión y miseria que desembocaron en la revolución bolchevique de octubre de 1917. La película fue rodada en España y en Yugoslavia. Varios actores fueron tenidos en cuenta para el papel de Rasputín antes de que Tom Baker lo obtuviera. Fue solicitado por Laurence Olivier, pero finalmente se le prefirió para el papel del Conde White. Peter O'Toole y Marlon Brando también fueron invitados a interpretarlo y al parecer Jules Breiner lo pidió activamente. Roderick Noble fue escogido debido a su semejanza con el zarevich Alexis. Esta película está basada en hechos reales. Los acontecimientos ocurrieron tal y como aparecen representados en la película. Hay poca ficción, ya que, por ejemplo, los momentos más sangrientos verdaderamente sucedieron así. Es uno de los espectáculos cinematográficos más literarios y mejores escritos. La película fue nominada a los Oscars, a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Además, obtuvo el premio por Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. Stalin no estaba presente en el momento del Congreso de Fundación del Partido Bolchevique, que se efectuó en 1903 y no en 1905. En la película es Stolypin quien organiza la fiesta del tricentenario de los Románov, que se efectuó en 1913. Sin embargo, fue asesinado en 1911, es decir, 2 años antes. Según las memorias dejadas por Félix Yusupov y por el diputado Vladimir, responsable del asesinato de Rasputín, las circunstancias que rodean el homicidio de este fueron transformadas en la película. El lugar de detención de los Románov, en Tobolsk, en Siberia, está situado en pleno campo en la película. En realidad, la casa estaba en pleno centro de la ciudad. En la película, Yakovlev lleva a todos los Románov a Ekaterimburgo. En realidad, solo llevó a Nicolás II, a Alejandra y a su hija María. Alexis se quedó con sus otras 3 hermanas en Tobolsk, porque estaba demasiado enfermo para viajar. Ellos se reunieron con sus padres unas semanas más tarde. Aparte, en la película fueron ejecutados sin previo aviso, cuando los registros históricos indican que se les leyó la orden de ejecución antes de disparar. La película hace referencia a las diferentes revoluciones rusas que comenzaron con la intención de acabar con el zarismo, puesto que la familia del zar vivía en condiciones majestuosas mientras Rusia moría de hambre. Tras la derrota contra Japón en 1905, el pueblo ruso se manifestó durante días. Un domingo, 9 de enero, una multitud de personas se dirigieron al Palacio de Invierno para reclamar al zar reformas políticas y laborales, ya que sus condiciones de vida eran lamentables. La respuesta del ejército zarista fue bastante violenta, puesto que dispararon, aunque sin previa autorización, a todos los individuos allí presentes. Murieron centenares de personas y además hubo muchos heridos. Este día fue conocido como el Domingo Sangriento. Después de este duro acontecimiento, el pueblo ruso comenzó una intensiva serie de huelgas, motines y revueltas para acabar con el abuso de poder. A raíz de esto se formó la organización de los soviets, Consejo de los Revolucionarios, que eran personas distantes al gobierno y a la Iglesia ortodoxa,
de San Petersburgo. Este partido fue dirigido por Trotsky. El zar respondió con el Manifiesto de Octubre, que consistió en una reforma liberal y la creación de una asamblea representativa, la Duma, donde los que estuvieran en contra del gobierno zarista tuvieran su parte de derechos y de poder. Dichas reformas fracasaron, lo que condujo a que la situación empeorara y con esto estallase la Primera Guerra Mundial en 1914. El cúmulo de fracasos procedentes de la acción del zar, como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, continuas derrotas, incompetencia militar, pérdidas territoriales, 2 millones de muertos, desmoralización de las tropas, subida de precios y hambre de la población, acabará hundiendo el régimen zarista. Una de las huelgas más representativas fue cuando la mujer se dispuso a asaltar fábricas en busca de pan, trigo y otros derivados, ya que el pueblo se estaba muriendo debido a las pésimas condiciones de vida. Además, la Duma fue clausurada. Las protestas seguían, cada vez había más manifestantes y los soldados se negaban a seguir disparando. El zar ya no tenía apoyo por ningún lado, se encontraba solo, por lo que tuvo que abdicar, pidiendo también la dimisión en nombre del sucesor de Rusia, su hijo Alexis. Llegó el final del zarismo. Los Romanov cambiaron de escondite durante varias semanas, hasta que el día en que volvían a San Petersburgo, para acudir a su juicio, un grupo de revolucionarios los secuestraron y los llevaron a un pequeño pueblo ruso, donde fueron fusilados. Nadie quería mancharse las manos para ayudarlos. Nicolás y Alejandra, la épica y fastuosa historia del zar Nicolás II, el hombre que perdió un imperio por no saber decir no a su esposa. Esta película fue creada en 1970 por el director Franklin J. Schaffner. La producción queda en manos de Sam Spielberg, Andrew Donnelly junto con el director. Sus protagonistas fueron Nicolás II, Alejandra, las niñas Olga, Tatiana, María y Anastasia, junto con el pequeño Alexis. Acompañando a la mujer, encontramos a Rasputín. Y en el mando político tenemos, por ejemplo, a Lenin, Trotsky, Kerensky y Stalin. El género de la película fue dramático. Esta película narra la reconstrucción de la vida de Nicolás II, el último zar de la dinastía de los Romanov, y de su esposa Alejandra, durante los años de corrupción, opresión y miseria que desembocaron en la revolución bolchevique de octubre de 1917. La película fue rodada en España y en Yugoslavia. Varios actores fueron tenidos en cuenta para el papel de Rasputín antes de que Tom Baker lo obtuviera. Fue solicitado por Laurence Olivier, pero finalmente se le prefirió para el papel del conde White. Peter O'Toole y Marlon Brando también fueron invitados a interpretarlo y al parecer Jules Breiner lo pidió activamente. Roderick Noble fue escogido debido a su semejanza con el zarevich Alexis. Esta película está basada en hechos reales. Los acontecimientos ocurrieron tal y como aparecen representados en la película. Hay poca ficción, ya que, por ejemplo, los momentos más sangrientos verdaderamente sucedieron así. Es uno de los espectáculos cinematográficos más literarios y mejores escritos. La película fue nominada a los Oscars, a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Además, obtuvo el premio por Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. Stalin no estaba presente en el momento del Congreso de Fundación del Partido Bolchevique, que se efectuó en 1903 y no en 1905. En la película es Stolypin quien organiza la fiesta del tricentenario de los Romanov, que se efectuó en 1913. Sin embargo, fue asesinado en 1911, es decir, 2 años antes. Según las memorias dejadas por Félix Yusupov y por el diputado Vladimir,
Responsable del asesinato de Rasputín, las circunstancias que rodean el homicidio de este fueron transformadas en la película. El lugar de detención de los Romanov, en Tobolsk, en Siberia, está situado en pleno campo en la película. En realidad, la casa estaba en pleno centro de la ciudad. En la película, Yakovlev lleva a todos los Romanov a Ekaterimburgo. En realidad, solo llevó a Nicolás II, a Alejandra y a su hija María. Alexis se quedó con sus otras 3 hermanas en Tobolsk, porque estaba demasiado enfermo para viajar. Ellos se reunieron con sus padres unas semanas más tarde. Aparte, en la película fueron ejecutados sin previo aviso, cuando los registros históricos indican que se les leyó la orden de ejecución antes de disparar. La película hace referencia a las diferentes revoluciones rusas que comenzaron con la intención de acabar con el zarismo, puesto que la familia del zar vivía en condiciones majestuosas mientras Rusia moría de hambre. Tras la derrota contra Japón en 1905, el pueblo ruso se manifestó durante días. Un domingo, 9 de enero, una multitud de personas se dirigieron al Palacio de Invierno para reclamar al zar reformas políticas y laborales, ya que sus condiciones de vida eran lamentables. La respuesta del ejército zarista fue bastante violenta, puesto que dispararon, aunque sin previa autorización, a todos los individuos allí presentes. Murieron centenares de personas y además hubo muchos heridos. Este día fue conocido como el Domingo Sangriento. Después de este duro acontecimiento, el pueblo ruso comenzó una intensiva serie de huelgas, motines y revueltas para acabar con el abuso de poder. A raíz de esto se formó la organización de los soviets, Consejo de los Revolucionarios, que eran personas distantes al gobierno y a la Iglesia Ortodoxa de San Petersburgo. Este partido fue dirigido por Trotsky. El zar respondió con el Manifiesto de Octubre, que consistió en una reforma liberal y la creación de una asamblea representativa, la Duma, donde los que estuvieran en contra del gobierno zarista tuvieran su parte de derechos y de poder. Dichas reformas fracasaron, lo que condujo a que la situación empeorara y con esto estallase la Primera Guerra Mundial en 1914. El cúmulo de fracasos procedentes de la acción del zar, como la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, continuas derrotas, incompetencia militar, pérdidas territoriales, 2 millones de muertos, desmoralización de las tropas, subida de precios y hambre de la población, acabará hundiendo el régimen zarista. Una de las huelgas más representativas fue cuando la mujer se dispuso a asaltar fábricas en busca de pan, trigo y otros derivados, ya que el pueblo se estaba muriendo debido a las pésimas condiciones de vida. Además, la Duma fue clausurada. Las protestas seguían, cada vez había más manifestantes y los soldados se negaban a seguir disparando. El zar ya no tenía apoyo por ningún lado, se encontraba solo, por lo que tuvo que abdicar, pidiendo también la dimisión en nombre del sucesor de Rusia, su hijo Alexis. Llegó el final del zarismo. Los Romanov cambiaron de escondite durante varias semanas, hasta que el día en que volvían a San Petersburgo para acudir a su juicio, un grupo de revolucionarios los secuestraron y los llevaron a un pequeño pueblo ruso, donde fueron fusilados. Nadie quería mancharse las manos para ayudarlos.